pie con ellos. Bien hecho, ¿no? Los teléfonos móviles los silenciamos. Qué algarabía había, ¿eh? Estábamos contentos hasta nosotros ahí fuera. Vamos, deseando hablar. Deseando. Bueno, esta conferencia, voy a empezar yo con el tema de karma. Esta conferencia se titula Karma y Destino. Pero claro, vamos a empezar por karma porque todos sabéis que el término karma es muy usual. Todo el mundo utiliza el término karma, bueno, de una forma bastante cotidiana, ¿no? Yo he visto por las calles de Almería librerías que se llaman karma, institutos de belleza que se llaman karma, discotecas que se llaman karma, y siempre me he preguntado, ¿sabrá esta gente lo que significa el karma para ponerle ese nombre a sus negocios? Siempre me lo he preguntado. Pero yo creo que no mucho, si no, no le pondrían el nombre. Pero bueno, no es importante. El caso es que también es verdad que cada vez hay más gente como nosotros que de alguna manera ha integrado esta idea en su forma de pensamiento y, por supuesto, en su forma de vivir. El karma cada vez es más importante para la vida de los seres humanos. Comprender lo que es el karma es cada vez más importante para la vida de todos nosotros. Ahora bien, tengo que confesaros que yo soy instructora del primer curso de filosofía de esta fantástica escuela, para las que no estáis, que sepáis que es fantástica esta escuela de filosofía que se llama Nueva Acrópolis, del primer curso. Y todos los cursos tienen un grupo al que yo le tengo que explicar el karma, con lo cual se supone que yo tendría muy bien que saber lo que es el karma. Pero aún así, me ha surgido una pregunta preparando esto, y ha sido, ¿realmente nosotros sabemos qué es el karma? Digo realmente porque la contestación que yo me he dado a mí misma ha sido la siguiente. Nosotros conocemos qué es la ley del karma, pero solo conocemos un trocito, porque creo que el karma es una ley tan grande que es imposible ahora que nosotros lleguemos a poder comprender todo lo que significa el karma, no solo en nuestra vida personal, sino a nivel del universo, ¿no? Y también después me surgió otra pregunta, que es, ¿cómo vivimos el karma? Pues bien, basada en estas dos preguntas es lo que voy a hablar. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué sabemos del karma? Lo primero que sabemos del karma es que es, bueno, una idea, un concepto que nos viene de la India, que allí fue donde más se desarrolló este conocimiento. Y se llama karma porque el nombre sánscrito es el que utilizamos. Y que además esta idea, teoría, ley que veremos después, está unida a otra ley que se llama dharma. Y está tan unida que no puedo hablar del karma si no empiezo a explicar un poco qué es el dharma. Así que vamos a empezar por el principio. Los filósofos de Oriente, los filósofos de la India, nos hablan de que existe una gran ley universal a la que está sujeto todo el cosmos. Esa gran ley universal, ellos la llaman Dharmán. Dentro del Dharmán, de esa gran ley universal, existen otras leyes más pequeñitas, más concretas, más específicas, que se representan por esos redondelitos que veis dentro de esa gran ley, que de alguna manera repercute en todos los ámbitos de la vida, no solo de la vida personal, sino de la vida universal. Y esa ley es lo que ellos llaman Dharma. ¿Qué es el Dharma entonces? El Dharma hemos dicho que es la ley que señala la dirección que hemos de seguir en el sendero de lo que nosotros conocemos como evolución. Es la ley que señala la dirección que tenemos que tomar para poder llegar a desarrollarnos, a evolucionar como seres humanos. El Dharma rige
todo lo que está manifestado en el universo. Pero claro, rige eso según la naturaleza de las cosas. Es decir, me explico. Yo como un ser humano que soy, tengo un dharma. El dharma es una ley que tengo que seguir si quiero ir creciendo como ser humano, ser mejor, llegar hasta el final. Es decir, evolucionar como un ser humano que soy. Luego existe un dharma para el ser humano. Pero mi gato también tiene un dharma. Y no es el mismo que el mío. Si hemos dicho que la ley del dharma repercute en todos los ámbitos, si rige todo lo que está manifestado en el universo, también a los animales y a otras cosas tendrán su propio dharma. Por eso dicen que rige todo según la naturaleza, es decir, hay una ley, un dharma, pero no todas las cosas tienen que andar el mismo sendero. ¿Se queda eso un poco claro? Bien, gracias. O sea que mi gato y yo tenemos dharmas diferentes, aunque los dos tenemos dharma, ¿vale? Bien, como estamos hablando de ese sendero, en el sendero ese que llamamos dharma, el destino, el camino está señalado, está determinado. Y todo lo que hay en ese sendero, de alguna manera, tiene un sentido. Todo tiene un porqué. Nada ocurre por casualidad. La filosofía no habla nunca de casualidad, sino de causalidad. Y no puede existir la casualidad, porque si existiera la casualidad, yo no podría hablar de karma. Porque si a mí en la casualidad me va a traer algo sin que yo intervenga ni decida, ¿para qué narices quiero? ¿Quién me va a pedir las consecuencias de eso? No hay consecuencias porque yo no he elegido. Por lo tanto, el karma tiene sentido porque en el universo todo es causal, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, de existir. Pues he encontrado un ejemplo muy bonito. Más que bonito, es sencillo, creo que lo vamos a entender muy bien. Sencillo pero profundo. En un artículo de una gran filósofa del siglo XX y XXI que se llamaba Delia Steinberg, y que tenía una capacidad enorme para hacernos comprender las cosas difíciles de una forma sencilla. Ella nos dice que para entender el Dharma vamos a imaginarnos un gran barco, ¿no? Un gran barco en el que cabe todo lo que existe en el universo, como el arca de Noé, pero mucho más grande, ¿vale? No hay solo animales y tal, cabe todo lo que hay en el universo. Ese barco navega por un gran océano. Hay un problema y es que el capitán del barco no se ve. Y aparentemente, la ruta que ese barco sigue no está del todo clara. Pero ella nos cuenta que ese barco tiene un capitán oculto. Ese capitán sabe perfectamente de qué puerto salió y a qué puerto quiere dirigirse. Sabe perfectamente qué ruta tiene que seguir. Porque ese capitán oculto es el que diseñó ese camino, ese destino del que hablará después Jesús. Y ese capitán oculto no es otro que la inteligencia que está detrás de todas las cosas. No es otra cosa que la causa primera que está de todas las cosas, detrás de todo lo que hay, detrás de todo lo que sucede. Así que el Dharma es ese sendero, ¿no?, por el que navegamos, marchamos. A mí me gustaría que este ejemplo lo pasáramos, lo relacionáramos un poco con nuestra propia existencia. A mí me gustaría que pensáramos ahora que la vida es un enorme océano donde hay tormentas, donde hay corrientes. La vida de ahora, el océano en el que vivimos ahora, está un poco alborotado, ¿no? Está un poco disperso, ¿no? Y nosotros somos pequeños barquitos que emprendemos el viaje a través de ese océano desde el momento en que nacemos.
Y tenemos un problema, y es que estos barquitos que somos nosotros no sabemos de qué puerto venimos, no sabemos de dónde hemos partido y tampoco sabemos al puerto que queremos llegar. Nadie nos ha explicado las normas de navegación. No sabemos conducir el barco porque nadie se preocupó de explicárnosla. Y entonces, pues, nos cuesta trabajo comprender hacia dónde tenemos que ir. Pero también es verdad que, al igual que el barco, que nos explicaba el ejemplo, nosotros también tenemos un capitán oculto. Ese capitán sabe de dónde viene y sabe a dónde tiene que ir, y no es otro que nuestra propia alma. Lo que pasa es que, como no lo vemos, como no lo escuchamos, hemos olvidado que tenemos un capitán, que sí sabe dónde tiene que ir. Y así vamos por la vida, un poco por ese océano que es la vida, arrastrado un poco por los vientos de la psique, ¿no? Nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras pasiones, nuestros sentimientos desbordados, también por esas tormentas de la mente con tanta idea dispersa que nos lleva de un lado para otro, incluso por los instintos o los deseos o los hábitos que nuestro cuerpo físico tiene. Pero no sabemos qué hacer con todo esto. En realidad no sabemos cómo poner orden en todo eso que forma parte del barco. ¿Por qué? Por eso, porque hemos olvidado que el capitán existe. Porque nos han dicho que el capitán ya no está, pero no es cierto. Si nosotros nos paramos un poco en ese largo viaje por el océano, iremos descubriendo poco a poco el capitán oculto. La filosofía ayuda a descubrir ese capitán. Nadie nos ha explicado tampoco que tanto el universo como el ser humano son una unidad, que se rigen por unas leyes que son además inteligentes. Y todo lo que de alguna manera existe hemos dicho que el sendero tiene sentido, pero es que todo lo que existe tiene una finalidad. Sin embargo, nosotros hemos perdido la capacidad de buscar la finalidad de las cosas. Por eso nos cuesta tanto reconocer qué es el Dharma, porque hemos perdido la capacidad de buscar la finalidad. Nos quedamos en lo fenoménico, en las cosas que ocurren, en lo que nos rodean, y no somos capaces de buscar para qué sirven las cosas. Ni siquiera a veces somos capaces de buscar para qué hemos venido a este mundo. Es decir, también hemos perdido la capacidad de buscar la finalidad de nuestra propia vida. Por eso es tan importante entender qué es el Dharma, porque el karma lo entendemos mejor. ¿Sabéis? El Dharma es la ley y nos cuesta trabajo. Sin embargo, reconocemos muy bien las consecuencias que tiene. Hemos puesto... no, la imagen. Digo, hoy se me olvida la imagen. No. Estoy esperando que tú me lo digas. Yo me meto y me olvido. Sin embargo, reconocemos muy bien las consecuencias y los efectos que causa, que aparecen en nuestra vida cuando nos desviamos de ese sendero que hemos dicho que es la ley, ¿no? Los reconocemos muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque afectan a nuestra propia vida. Eso afecta a nuestra propia vida y ahí ya estamos más espabilados. Ahí ya, como nos molestan generalmente, los efectos son un poquito dolorosos, ahí ya los reconocemos. Bueno, pues esas consecuencias y esos efectos de desviarnos del camino, del sendero que hemos dicho que es el Dharma, que es la ley, eso es karma. Mira qué gesto más bonito ha hecho ella. Eso es karma. Y ahora vamos a explicar un poquito más qué es el karma. A ver dónde tengo que apuntar la imagen. Entonces, ¿qué es el karma? Yendo a la primera idea que decíamos, y ahora te digo cuando metes la imagen, el karma es la otra parte, la otra cara del Dharma. Es decir, imaginamos una ley con dos ramas.
el dharma, que es la que nos indica el camino, y el karma, que son las reacciones que se producen cuando nos desviamos del camino. Pero esas dos ramas de la ley están íntimamente ligadas, no pueden existir la una sin la otra, no es posible. Es decir, que dharma y karma son dos caras de una misma moneda. Es una misma ley con dos caras diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, karma ya sabéis que en sánscrito, físicamente, significa acción. Y metafísicamente es la ley de la retribución, es decir, la ley de causa y efecto, o la ley de, como le llamamos, he puesto el otro nombre, de causa y efecto, de acción, reacción también, vale, pero la ley de causa y efecto. Y ahora sí que vamos a poner la imagen, porque se va a ver muy bien lo que he dicho, porque ¿sabéis cómo explicamos el dharma y el karma? Esta imagen, la he puesto, si le das, ¿veis? Se la debo a Daniel, que la hizo, y creo que es muy gráfica. ¿Por qué pongo una imagen? Porque a veces las palabras se nos pierden, se nos olvidan. La imagen no se os va a olvidar. Nos dicen que el dharma es como el sendero, pero ese sendero tiene las paredes elásticas. Cuando nosotros vamos caminando el sendero y nos desviamos, porque nos despistamos, por ignorancia, nos desviamos del sendero, chocamos como la bolita, nosotros somos la bolita roja, ¿vale? Chocamos como la bolita contra las paredes. Como son elásticas, las paredes nos rebotan, nos mandan de nuevo al centro, a la senda, ¿no? ¿Qué pasa? Que el rebote es un poco doloroso, tan doloroso como nos hayamos desviado del camino. Cuanto más nos hayamos desviado del sendero, del centro, más doloroso será ese efecto, esa consecuencia. Pero el dolor ya dicen que es algo que, o los efectos dolorosos hacen que nosotros nos preguntemos, nos paremos y volvamos de alguna manera los ojos del alma para buscar por qué me duele esto, por qué me he equivocado, cuál es la causa que hay detrás de que me pase esto, de que haya ese dolor. Si no hubiera efectos dolorosos, si no nos doliera, ahora veremos, no nos preguntamos nada, estamos tan a gustico, nos gusta, estamos a gusto, no nos preguntamos. Así que no le temamos a esos efectos del karma que son beneficiosos para nosotros. En realidad, el karma es la oportunidad que nos da la vida para corregir todo aquello los errores que hemos cometido. Es una oportunidad, no es una ley que nos va a machacar, ¿vale? Bien. Voy a pasar al siguiente punto. Si ya tenemos un poco claro qué es el karma, qué es el dharma, qué es el karma, ¿sí? Pues ahora vamos a ver cómo vivimos el karma. Es muy curioso porque lo más usual es que vivamos el karma de la forma más cómoda para la psique y más dolorosa para la mente. Es decir, como un castigo por nuestros errores. Y digo más cómoda para la psique porque la psique trata siempre de justificar. Bueno, de esta forma ya te ha castigado, ya te ha equivocado. Bueno, la mente no. La mente es más dolorosa para la mente porque la mente no para cuando nos equivocamos, ¿verdad? Se llama experiencia eso, ¿no? No para. Entonces, esa idea del karma como un castigo por nuestros errores es una idea religiosa, nunca filosófica. Porque el karma ni premia ni castiga. El karma es la ley universal de causa y efecto. Y depende de nuestras acciones, tendrá un aspecto bueno, o sea, será bueno, lo percibiremos como bueno o lo percibiremos como malo. Si nosotros cuando actuamos, nuestras acciones son buenas, son justas, no son egoístas, procuramos que sean buenas no solo para mí, sino para todo lo que me rodea.
si nosotros tratamos de cumplir con aquello que nos hemos comprometido, que se llama deber, o, aunque parezca tan raro, y en la filosofía hindú le llamaban, si nosotros hacemos recta acción, es decir, hacemos lo que tenemos que hacer, las consecuencias de esas acciones tendrán la misma naturaleza que las acciones que hacemos. Es decir, es cuando nosotros hablamos, vaya buen karma que tiene esta persona, ¿no? Pero por el contrario, cuando no ponemos conciencia, cuando actuamos egoístamente, cuando nos importa un bledo todo lo que pasa a nuestro alrededor y lo que nos interesamos somos nosotros mismos, pues las consecuencias tendrán las mismas características y entonces decimos, vaya mal karma. Es curioso porque cuando vemos que alguien tiene un buen karma, siempre decimos, qué suerte, ¿eh? Qué buen karma tiene. Nunca nos preguntamos y decimos, ¿qué acción habrá provocado que tenga ese karma, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos por qué tiene ese buen karma. No, solamente lo vemos como un regalo, pero no es un regalo. El karma no regala nada. Es la consecuencia de actuar como se debe de actuar. También hay otra manera de vivir el karma, también muy usual. La vamos a ver que todas de alguna manera a veces hemos vivido el karma así. Es cuando nosotros no nos atrevemos a actuar. Ante una circunstancia de la vida, no nos atrevemos a actuar. No afrontamos esa circunstancia y lo que hacemos es, bueno, vamos a dejarla pasar, ¿no? Porque el tiempo se encargará de que esto va a desaparecer. Es un gravísimo error hacer eso porque después nos va a provocar mucho dolor, ¿no? Y todo esto tiene que servir para evitar que suframos tanto, ¿no? Entonces, cuando nosotros no actuamos, cuando la vida nos trae una circunstancia, es por algo. Si nosotros no actuamos, no hacemos algo, no la afrontamos y la dejamos pasar, es decir, lo que se llama inacción, el no actuar es una forma de acción, porque nosotros ya hemos decidido que no aceptamos eso y vamos a actuar como nos dé la gana, no actuamos. Cuando uno no actúa y lo deja en el tiempo, los efectos kármicos se van encadenando de tal forma que llega un momento en que se forma un pelotón que a ver cómo somos capaces de superar o de arreglar esos efectos kármicos. Es muy difícil. Pero, entonces, ¿qué decimos? La vida me ha castigado, qué mala suerte que tengo. Y no nos paramos a pensar que el karma actúa siempre que hay una acción, siempre que hay un sentimiento, siempre que hay un pensamiento. Es decir, tanto lo que hacemos como lo que sentimos, como lo que pensamos, están sujetos a la ley del karma. Y eso se nos olvida también. Porque si no te ven y no haces, piensas, este es tal, pero yo aparentemente no lo sabe nadie. Eso genera karma, ¿eh? No lo olvidéis. Porque a veces no sabemos por qué nos vienen las cosas. Si es que yo no he hecho nada malo, ¿y lo que has pensado? ¿Y lo que has sentido? ¿Qué? Pues eso genera karma, ¿eh? Así que atención con esas cosas que me parecen muy importantes. Bueno, lo que sí quería, te voy a pillar un poco, el cuento que voy a contar tiene que ver con el destino. Venga, sí. Bueno, lo que quería deciros es que del karma no se puede huir. Nadie puede esconderse del karma. No tiene sentido. Y os voy a contar un cuentecito que tiene que ver con el destino, pero también con el karma, que es muy interesante, que es un cuento tradicional persa que se llama La muerte espera en Samarcanda. Muchos de vosotros seguramente lo conocéis. Bueno, cuenta ese cuento que el visir de Bagdad se fue un día al mercado y caminando por allí de pronto se encuentra a la muerte. Y se queda pasmado, la muerte lo mira con muchísima atención y se queda pasmado, pilla un susto de muerte y sale corriendo, se va a decirle a su califa, por favor, dame permiso que me vaya de Bagdad porque me he encontrado a la muerte y me ha mirado, viene a por mí. Y entonces el califa le dice, bueno, pues voy a coger y me voy a la ciudad de Samarcanda. Vale, coge su caballo y se va a la ciudad de Samarcanda. El califa se quedó un poco sorprendido, ¿no? Porque se va al mercado a ver si encuentra la muerte para decirle, hombre,
que es un chaval joven, que es bueno, lo quiere todo el mundo, ¿por qué lo asustas de esa manera? Y ocurrió que cuando la ve le dice, pero por favor, ¿por qué has asustado así a mi visir? Y la muerte, sorprendida, lo mira y le dice, yo no lo he asustado, yo lo he mirado y me he quedado sorprendida de que estuviera en Bagdad, porque yo tengo una cita con él esta noche en Samarcanda. Es decir, del destino no se puede oír, pero del karma tampoco. Bien, la ley se cumple siempre, siempre. Y, como hemos dicho, no tiene ni... el karma no da regalos, ni tampoco tiene antipatías por nadie. Según nos trae, en realidad el karma nos presenta, o la vida nos presenta a través del karma, las situaciones que nosotros hemos generado. Pero también, y esto es muy interesante, también las situaciones que no habiéndolas generado necesitamos vivir para que de alguna manera aprendamos algo y se produzcan reajustes kármicos que nos permitan seguir el camino. Es decir, no todo lo que nos pasa es la consecuencia de que hayamos hecho algo mal. Y os voy a contar una anécdota. Sí, tengo tiempo. Os voy a contar una... Yo estoy terminando ya me queda poco. Os voy a contar una anécdota que me... Asumiré el karma si me paso 5 minutos. Os voy a contar una anécdota, esto no es un cuento, esto es una anécdota que me pasó de verdad en una clase. Como he dicho, yo soy instructora del primer curso. Y yo tuve uno de los alumnos un día. Este chico tenía un hijo autista, un autismo de esos severos, un autismo de esos fuertes y agresivo. Y lo estaba pasando fatal. Cuando le explico la ley del karma, se quedó en la mitad. Y entendió que el karma era un castigo por los errores cometidos, con lo cual tenía un dolor en el corazón enorme, porque se consideró culpable de que su hijo fuera autista. Y al terminar la clase me dice, María Dolores, ¿qué he hecho yo en esta o en otra vida? En esta no, porque no lo recuerdo, pero en otra vida tan malo para que mi hijo tenga que vivir una situación como esta con un hijo autista y que mi hijo sea autista. Y yo, la verdad es que me sorprendió ver cómo él vivía eso así, de esa manera, y le dije, mira, vete, reflexiona una cosa, y después en la siguiente clase hablamos, reflexiona qué has aprendido con tu hijo, qué has desarrollado, algo has tenido que aprender con él, qué has desarrollado. A la semana siguiente él viene y me dice, bueno, nos ponemos a hablar y me dice, bueno, me he dado cuenta que nunca había pensado eso, que he desarrollado muchas cosas, pero sobre todo he desarrollado amarlo sin condiciones. No importa que me pegue, yo amo a mi hijo de todas formas. Y ahí es cuando le dije, no tienes por qué haber hecho nada malo. Seguramente tenías que aprender, tenías que crecer en eso, tenías que aprender a amar sin condiciones. Y como no se presentaban las circunstancias, la vida te puso una muy dura. Has aprendido, eso te ha dado tu hijo. Eso te ha regalado, ha sido la herramienta por la cual tú has aprendido algo. Ahora seguirás caminando sin tanto dolor y serás mucho más feliz y entenderás a tu hijo mejor, su relación con ellos. Así que es importante que no tengamos la culpa, porque eso es una culpa un poco religiosa. Es que, ¿qué habré hecho? ¿Qué me está pasando esto? No has tenido por qué. A veces sí, y a veces simplemente necesitas aprender algo. Cuando algo nos duela mucho, no solo nos preguntemos en qué me habré equivocado, ¿por qué no nos preguntamos qué tengo que aprender para que esto vaya a mejor? Y bueno, solamente decir eso, que solo somos conscientes del karma cuando nos duele. Cuando lo que nos trae la vida es bueno, nos sale todo bien, estamos más felices que una perdiz, ahí nadie se pregunta, oye, ¿y por qué me trae la vida esta situación tan buena? ¿Qué es lo que me quiere decir la vida? ¿Para qué me trae esto? Nadie nos preguntamos, estamos muy agusticos, nos gusta, por lo tanto, no digo nada por si acaso, ¿no? Nos quedamos tan panchados. Solo reconocemos el karma cuando nos duele. Pero, repito, el dolor no es negativo, no es algo malo, ¿no? Tenemos que afrontar las circunstancias y la vida nos puede traer algo que nosotros
hemos imaginado totalmente de otra forma. O incluso a veces la vida nos trae circunstancias totalmente contrarias a las que nosotros hemos pensado, ¿no? O hemos pedido o hemos soñado, ¿no? Bueno, y entonces decimos, madre mía, vaya un fallo kármico, vaya la vida, ¿cómo me está tratando? Pues no. En realidad, para terminar un poco, decir que, vuelvo a repetir, que el karma es la oportunidad que nos da la vida para corregir los errores que hayamos cometido. Pero también el karma es la oportunidad de elegir cómo queremos vivir. Nos enseña la oportunidad de elegir y además lo que nos hace es, el karma no anula la libertad personal para elegir una forma de vida u otra, al contrario, el karma potencia eso. El karma lo que hace es enseñarnos un poco las leyes de la naturaleza para que probablemente podamos decidir vivir siguiéndolas. Y ahí es donde estamos cambiando los efectos que llamamos karma y seguramente las circunstancias que nos vengan después serán muchísimo más positivas. Yo os he dicho todo esto, pero lo dice mucho mejor Blavatsky, ya sabéis, esa gran filósofa rusa del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, que dice que el karma no crea nada ni proyecta nada. Es el hombre el que planea y crea las causas y la ley kármica ajusta sus efectos. Ajuste que no es un acto, sino la armonía universal. Nos manda a lo que es la ley, por lo tanto es la armonía universal que tiende siempre a volver a su posición original. Lo mismo que una rama que doblada a la fuerza rebota con el vigor correspondiente. Coger una rama de árbol y forzarla, que verá el tortazo que te da la rama, ¿no? Y a eso no le llamamos karma, pues es lo mismo. El karma no ha envuelto sus decretos en la oscuridad de un modo intencionado para confundir al hombre. No se oculta, es que no lo entendemos. Ni tampoco castiga al que se atreve a investigar sus misterios. Al contrario, aquel que a fuerza de estudio y meditación descubre sus intrincados senderos y arroja alguna luz en sus oscuros caminos, trabaja para el bien de sus semejantes. Y por último, ya para cerrar, digo que la vida nunca es injusta, no nos trae circunstancias injustas, no nos debe nada la vida a nosotros. En realidad, termino con dos frases de La voz del silencio, también de la misma filósofa, que nos dice que nosotros construimos nuestro karma con los méritos que ponemos en nuestras acciones. Si pretendes lograr la paz y el reposo, siembra con las semillas del mérito los campos de tus futuras cosechas. Puedes crear en este día tus oportunidades para tu mañana. En el gran viaje, las causas sembradas a cada hora llevan consigo su cosecha de efectos porque la estricta justicia rige el mundo. Si a nosotros nos pertenece nuestro tiempo, a nosotros nos pertenece nuestros méritos. Si nosotros tenemos la capacidad de elegir, porque somos libres para elegir, ¿en realidad podemos cambiar el karma? Claro que sí. ¿Y con el karma podemos cambiar la vida? Claro que sí. Pero todo eso está en nuestras manos. La vida no tiene culpa. Muchas gracias. ¿Cuánto? ¿23? ¿25? He pasado. Asumo el karma, ¿eh? No se nota. Bueno. Hablar del destino. Después de hablar del karma, hablar del destino es casi inevitable. Filosóficamente hay que acercarse a estas ideas tan complejas, tan profundas, porque de alguna manera lo bueno de todo esto, María Dolores lo ha dicho, ¿no? Karma y Dharma, que nosotros lo estudiamos desde nuestro primer curso. Vaya. Es una idea tremendamente profunda que todas las escuelas de filosofía, bien sea de Oriente, bien sea de Occidente, la han tratado de múltiples aspectos y sobre todo para que sea un concepto y una idea que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, porque probablemente todo esto se trate
de desentrañar los pequeños misterios de la vida. Y en ese aspecto nos vamos a encontrar la idea del destino, unido al Dharma y al Karma. Claro, cuando nos acercamos a la palabra del destino, ¿sí? Esto también son cosas interesantes porque las palabras que nos acompañan encierran conceptos y creemos que los conceptos, una vez sabidos, ya está. Y no es cierto. Si un concepto es un primer acercamiento hacia algo, a veces necesitamos una definición, pero eso es una primera entrada. No nos podemos quedar en ese concepto. Y sobre todo cuando son elementos tan profundos, diría yo, que requieren de una larga reflexión, como en este caso estamos hablando del destino. La palabra destino es una palabra que lo utilizamos además, depende del contexto, lo utilizamos en muchos ámbitos. Y siempre están en relación con el espacio y el tiempo. Os voy a poner un ejemplo. ¿Dónde le doy? Yo le doy así, me muevo. A veces elegimos un destino a través de un viaje. Esto podemos hablar que un destino en el corto plazo. ¿A dónde te vas a ir? Incluso en nuestros billetes de avión dice origen y destino. Entonces es una palabra bastante más cercana. Sé a dónde voy a ir, sé dónde voy a estar. ¿Sí? Por lo tanto, ahí el destino no nos ocasiona muchos problemas. Es más, agradecemos saber hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo cuando uno se monta en un avión. Después, también solemos utilizar la palabra destino en el contexto de a dónde me mandan, ¿sí? A dónde voy a trabajar, ¿no? A veces durante una larga estancia de tiempo hay determinadas profesiones que dice depende de a dónde me destinen, ¿sí? Y ahí voy a estar, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, no lo sé. A veces está indeterminado un poco a ver qué nos va diciendo la vida, cómo me encuentro yo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, tampoco estamos hablando de algo tan terrible. Estamos hablando de algo que necesitamos contextualizar porque mi vida se va a ir construyendo en base a eso. Pero claro, después también nos encontramos con este otro enfoque que es el que se nos hace esquivo, ¿no? El destino en tanto el qué me va a pasar, en tanto el futuro. Es algo incluso que se nos desdibuja, ¿no? Y ahí es donde nos surgen todas las preguntas. Incluso si nos unimos a todas estas ideas que nos ha ido dando María Dolores, ¿no? Cómo ese destino, bueno, y si además hay más gente conmigo y la vida. Entonces, a veces nos vemos ante un abismo, ¿sí? Ante el cual yo propongo la siguiente imagen. Usted está aquí, cálmese un poco. Me encanta. Calma. Usted se encuentra ahí. Y ahí también está el destino. Nosotros estamos inmersos, María Dolores nos hablaba del Dharma, ¿no? Ese gran sentido de la vida. Estamos inmersos en una gran corriente donde efectivamente hay cosas que desconocemos, ¿sí? Las desconocemos. Pero sin embargo hay algo que nos invita una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esa es la gran pregunta. O una de las grandes preguntas que os confieso no tiene fácil respuesta. Pero nos impulsa. También os he traído, esta tiene trampa. Tiene trampa porque esta imagen me la inspiró un científico, un físico teórico. Porque cuando, ya sabéis, ¿no? En estos documentales, hablando del origen del universo, hablando del origen del cosmos, no sé cuándo. Y entonces le preguntaba al entrevistador, dice, pero bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? Y el científico le respondía, dice, ¿sabes? Es interesante que me haga esa pregunta, porque el hombre, el ser humano, desde el origen de los tiempos, se ha preguntado cuál es su lugar en el mundo y en el universo. Es una necesidad. Quedaros con esa palabra, una necesidad. Hay algo que está inmerso en nosotros que se hace esa pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Sabéis qué nos decían los filósofos al respecto? Ante algunas dudas es bueno observar la naturaleza. En la naturaleza nos vamos a encontrar que hay cosas que tienen muy claras cuáles son su destino. Un río
sabe perfectamente que su destino siempre es el mar. Un río sabe cuál es su destino. También sabemos, si pasa la siguiente, también una semilla sabe cuál es su destino: crecer, a pesar de cualquier adversidad. Bien sea, aunque esté en lo profundo de la tierra, aunque esté debajo del asfalto, aunque esté en mitad de la roca, crece. Es una semilla, pero sabe que con tiempo, el espacio ya lo tiene, pero sabe que con tiempo, un poco de sol y un poco de agua, ella crece. Sabe que ese es su destino. Es una semilla. ¿Y un animal sabe cuál es su destino? Los animales creo que tienen el destino de sobrevivir y procrearse. Lo saben perfectamente. Lo saben, o al menos su instinto, sí, le marca eso. Hay una anécdota que me encanta para que veáis hasta qué punto la naturaleza enseña cosas. Y a veces de los animales, los mamíferos a veces son muy comunicativos, pero un cocodrilo, me diréis, un cocodrilo enseña cosas. Me llamó la atención, había en un río, se veía un río, y había un nido de tortugas que estaba eclosionando, tortuguitas, y ahí es que aparece un cocodrilo, hembra. Dice, ¿se las come? Pues no. Los pájaros estaban intentando comerse a las tortugas, pero es ahí que aparece el cocodrilo hembra, que estaba en su periodo de ovulación. Máximo momento de instinto maternal de un cocodrilo. Y ahí veía al cocodrilo metiéndose a las tortugas en la boca para desembocar, para llevarla al río, protegiendo la vida de las tortugas, de las aves que estaban tratando de comérselas. Un cocodrilo, ¿eh? Si vosotros vierais la delicadeza de ese cocodrilo metiéndose a tortuguitas así en las fauces, la cara de un cocodrilo no es muy cariñoso, ¿eh? Pero tenía claro que en ese momento ese era su destino. Conservar la vida, además de sobrevivir, eso que además no era suyo. Pero la vida había que conservarla. Tenía claro cuál es su destino. Y a veces creo que los animales también nos dan esa enseñanza, ¿no? ¿Y cuál es el destino del hombre? Gran pregunta. Ahí ya estamos tocando hueso. Pero también nos tenemos que preguntar, vamos a ver, si en la naturaleza hay un hilo conductor, donde se ve que todo está muy claro, muy clarito, tiene que existir un hilo conductor que nos diga cuál es el destino del hombre, cuál es el destino del ser humano. Y además aquí también nos vamos a encontrar una idea muy interesante, ya María Dolores la ha anticipado, donde ese destino individual de cada uno no está reñido con el destino de todos los seres humanos. Es decir, si hemos visto cómo existe un destino común en los árboles o un destino común en ese mundo animal, en los seres humanos puede haber un destino común, aunque cada uno lo viva de una forma individual. Esto es una idea interesante que la filosofía de siempre nos invita, donde lo individual y lo conjunto no son excluyentes. Al contrario, se ayudan y se potencian. Esto es súper interesante. Porque ahí tal vez, en ese devenir de la humanidad, en ese devenir que cada ser humano y cada individuo tiene, es donde tenemos que ir descubriendo cuál es nuestro propio destino. ¿Cuál es esa meta profunda o esa meta interior a la cual nos está invitando la vida? Yo, si os digo la verdad, me encantó una conferencia que veíamos hace muy poquito de Viktor Frankl, que dedicamos a Viktor Frankl, que hablaba sobre el sentido de la vida. Y ahí, este señor, había una frase que me marcó, que era: el sentido de la vida no se inventa. Ya está, el sentido de la vida. Depende del ser humano el descubrir ese sentido.
Y es que esa verdad que nos decía este médico, era médico, pero creo que era un filósofo también, ese mensaje nos lo han dado siempre la filosofía. Tienes que descubrir el sentido de la vida. Y dice, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mirad, hay un eslogan que nos lleva acompañando más de 2500 años. Y lo tenemos hecho en el frontispicio de aquí, de la escuela. Conócete a ti mismo. Si tú sabes quién eres, sabes qué vas a hacer en la vida. Cuando uno sabe quién es, cuando uno se puede empezar a responder, empiezo a saber quién soy, ¿sí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué sirvo? Ahí empieza a clarificarse a dónde me quiero dirigir, por lo tanto, qué rumbo quiero ponerle a mi vida, por lo tanto, qué meta le estoy poniendo a mi vida. Ese es uno de los grandes mensajes de todos los filósofos de cualquier tiempo, de todo el orbe. O lo vais a encontrar en Oriente, y os lo vais a encontrar en Occidente. Es la gran clave, conocerse a uno mismo, descubrir esas leyes o esa gran invitación de la naturaleza y de la vida a que cada uno encuentre ese gran sentido. Pero ¿sabéis? Quien dio una clave alucinante fue Platón. Platón, en una de sus grandes obras, probablemente una de las más críticas, también de las más simbólicas, porque recoge mucho de otros filósofos como Parménides y de Pitágoras, es el Timeo. En el Timeo, Platón, no puedo resumir el Timeo, evidentemente, pero nos da una clave, creo que magnífica, porque introduce al hombre en mitad de... ¿Habéis visto eso de usted, recordáis, Cálmese usted, que usted está aquí, cálmese un poco? Como él empieza a describir desde un punto simbólico toda la creación de la vida, toda la creación del cosmos, cuál es su causa profunda, detrás de todo eso después se enmarca al ser humano. Y ahí nos va a hablar del destino. Cuando aparece el ser humano, no habla del destino en tanto que una diosa que se llama Ananké, que está ahí arriba. ¿Sabéis qué es Ananké? La necesidad. La necesidad viene a encarnar como una especie de gran madeja o de gran cuerda, como un gran sutrasma. Si no conocéis esa palabra, el sutrasma es el gran hilo conductor de la vida, ¿sí? Ananké, la necesidad, resulta que nos marca muy claro cuál es el sentido, porque el sentido de la vida no es un capricho, es una necesidad dentro de la vida. Pero después resulta que esa necesidad, que lo tenéis ahí, ¿no? Veis que está cogiendo ese gran nudo, ahí se encuentran las tres Moiras, que eran hijas de la necesidad. Y esas tres Moiras, resultaba que ese gran nudo, o esa gran cuerda, perdón, la iba deshilachando, porque a cada ser humano le tocaba una parte de esa cuerda. Por lo tanto, el destino, aquí, según Platón, nos invita a que entendamos que el destino de cada individuo es una parte del gran destino de la vida. Y además, las tres Moiras, que me he apuntado los nombres para que no se me olviden, que eran Laquesis, Cloto y Átropo. Laquesis era el pasado, Cloto el presente y Átropo el futuro. Ellas iban tejiendo el destino de los seres humanos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que dentro de todo ese tejer, el pasado, el presente, el futuro, decía que había una que era la que iba enrollando el hilo, otra era la que medía el hilo y otra era la que cortaba el hilo, ¿sí? Y vuelta a empezar. En todo eso está la vida de cada uno de nosotros y la vida de todos nosotros, juntos. Pero cada uno tiene una parte que le toca. Creo que ahí también ese mensaje del destino, creo que también del Dharma, entra aquí. Hay una parte que cada ser humano puede aportar y no puede aportar nadie más.
cada uno dice, hombre, todos podemos dar amor, sí, pero la forma, la calidez, la luz, el tono, solo lo puede dar ese ser humano, ¿sí? Y eso probablemente, si hablamos del amor, si hablamos de cualquier cosa, eso que forma parte del individuo y que está conectado con el todo, eso es lo que cada uno tiene que descubrir. Esa es la gran invitación que nos hacía Platón a través del Timeo y que además también recogen esa necesidad, porque también nosotros tenemos la necesidad de responder ante eso y saber qué nos están proponiendo y también qué estamos nosotros dispuestos a proponer. Porque claro, en ese devenir del tiempo hablábamos de que no existe un determinismo. La vida, evidentemente, está determinada, ¿sí? Pero no existe un determinismo. Si hubiera un determinismo no habría libertad de acción. Pero lo que sí nos enseña la vida, si lo observamos, es que evidentemente hay una determinación, lo cual no es malo. Nos señala un rumbo. Pero ¿qué hacemos con ese tiempo que se nos ha dado? Esa es el libre albedrío. Esa es la libertad de hacer tu propio destino o de cumplir tu propio destino. Y ahí es donde nos vamos a encontrar, creo que la gran aventura de la vida. En todo esto yo creo que la filosofía también lo que nos ayuda... Muy bien. Va bien. Pues, Va bien. va bien, de hecho casi voy a acabar. Voy a acabar porque lo importante también es escuchar vuestras preguntas, si es que las tenéis. Una cosa bonita es también cómo, para que no nos perdamos, la filosofía nos planteaba que evidentemente dentro del ser humano existen distintas dimensiones, distintas realidades, ¿sí? Yo hoy he puesto el esquema clásico de la filosofía griega, donde nos hablan de, hay una parte que llamamos soma, no sé si se le ve bien, soma, que sería el físico y la vitalidad, una parte que es la psique, que sería esa unión del sentimiento y el pensamiento, y una parte que llamaban nous, que era el espíritu. Si esas son realidades que nos acompañan, cada realidad también tiene su propio destino. Y ahí también vamos a poder vivir de forma conjunta, porque todo eso es el individuo, pero claro, el individuo tiene distintos aspectos, ¿sí? Todo eso somos cada uno de nosotros. Pero tenemos que atender distintas necesidades de cada una parte de nuestra vida. Y ahí también nos podemos encontrar cuál es el destino de cada cosa. La palabra soma, aunque parezca muy rara, lo utilizamos mucho. La somatización, de ahí nos viene la palabra soma, que afecta a nuestro físico, aunque a veces no se encuentra su causa en lo físico. En el soma, ¿dónde creéis que estaría el destino? ¿Cuál es el destino de esa parte del cuerpo? La salud. Ese sería el final, ¿no? Yo creo que a lo largo del tiempo sería la salud. Un equilibrio, una armonía, ¿no? Evidentemente, el destino final dice, chimpón, se acabó, ¿no? Mientras estamos tocando un concierto, ¿no? Y chimpón, el tango se acabó. Durante toda la vida, el rumbo que nos invita el cuerpo es a mantener un equilibrio. Ese equilibrio que mantiene la vida es lo que llamamos la salud, ¿sí? Donde tal vez se nos hagan más esquivos es en el aspecto psíquico, ¿no? Ese mundo psicomental. También podríamos hablar de una salud mental y de una salud psicológica, un equilibrio en todo eso. Pero ¿cómo también podríamos acercarlo todo esto? Yo creo que una de las grandes metas del aspecto psicológico es comprender. Llegar a una real comprensión vital de todo aquello que nos rodea. A veces creemos que la comprensión es algo meramente intelectual, pero una cosa es conocer un mapa y otra cosa es andar el camino que nos está señalando el mapa. Es muy distinto. Una cosa es la comprensión lógica, intelectual, y otra cosa es la comprensión vital. Os pongo otro ejemplo.
¿1 más 1 son 2? ¿Una tarjeta más un boli son 2? No. Una tarjeta, un boli, un boli. No son 2, ¿2 qué? ¿No? La matemática lógica sí nos dice que 1 más 1 son 2, si hablamos de la misma unidad. Pero la matemática de la vida, o la lógica vital, no habla de otra cosa. Dice, depende de qué uno me esté hablando. Y no siempre 1 más 1 son 2, aunque si son 2 tarjetas, de acuerdo, ¿no? Tenemos 2 tarjetas. Pero a veces también nos enseña la vida que un hombre y una mujer, la unión de ambos nos puede dar un tercer componente, ¿no? Que es una nueva vida. Por lo tanto, 1 más 1 a veces son 3. ¡Onda! Sí, la vida tiene su lógica y la mente tiene su lógica. Ambas tienen que convivir y eso forma también gran parte de la comprensión de la vida. A veces para acercarnos a nuestro destino, para saber cuál es nuestra meta, a dónde nos queremos dirigir, no solamente necesitamos indicaciones e instrucciones, necesitamos vivir la vida. Necesitamos comprender la vida vitalmente. Y para eso hay que mojarse. Para eso uno se tiene que atreverse, tiene que echarle valor. ¿Sí? Tiene que tener fuerza. Curiosamente, uno de los templos a la necesidad que había en Corinto era a la necesidad, a Ananké y a la fuerza. Ambas eran necesarias. El ser humano, para cumplir su destino, tenía que despertar una fuerza interior. Importantísima. Y después me diréis, bueno, ¿y lo del nous qué? Pues yo creo que precisamente esa es la gran invitación que tienen difícil respuesta. Porque acercarse a esa realidad espiritual la necesitamos o se va a ir despertando en la medida en que vayamos comprendiendo la vida desde una óptica más profunda y más interior. No solamente donde veamos esos fenómenos o además comprendamos esa lógica vital, sino donde también empecemos a ver las causas profundas que mueven la vida. ¿Cuáles son las causas profundas que nos mueven a cada uno de nosotros? ¿Cuál es la aspiración real? ¿Cuál es la necesidad real? ¿Qué es aquello que responde más a un anhelo, más que a un gusto? ¿Sí? ¿Qué es aquello que a veces me quedo mudo, sin palabras, pero sin embargo hay una plenitud de comprensión? A mí eso me pasa, os lo confieso. Vivo en Aguadulce y cada vez que vengo a Almería a trabajar, que voy por el Cañarete, el amanecer me deja sin palabras. Ahí sé que se encierra una verdad, todas las mañanas. Y hay algo que dices tú, creo que la vida va por ahí y no en la madeja en la que me meto todos los días. Pero bueno, ambas cosas coexisten. Por lo tanto, algo tengo que aprender. Mi destino se encierra en todo esto. La gran invitación de la filosofía es precisamente a que abramos espacio a ese mundo noético que llamamos el mundo del espíritu, porque probablemente ahí se encuentren muchas de las respuestas o esa gran respuesta a la gran pregunta que nos hemos hecho al principio. ¿Cuál es mi destino? ¿Qué hago yo aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? Bueno, pues eso creo que nos tiene que acompañar. Platón nos diría que a veces esas preguntas nos tienen que acompañar y las ideas que acompañan a esas preguntas nos tienen que acompañar durante un largo tiempo para que también se nos vayan revelando las respuestas que nacen de dentro. Otro gran filósofo diría, más que buscar respuestas, plantea mejor la pregunta. Porque cuando plantea y afina mejor la pregunta, la respuesta está de camino. Pero ha habido un trabajo interno detrás de todo eso. Creo que así es como podemos afirmar sin ningún problema que el ser humano es el arquitecto de su propio destino. Creo que esa también es una de las grandes enseñanzas de la filosofía. No hay nada determinado. Existe como un gran plan, ¿sí? Pero lo que hacemos en ese tiempo que se nos ha dado, o esa moira, ¿no?, que
estiraba el hilo y dice, a ver, ¿cuánto es el hilo de esta persona? Pues en ese hilo está el tiempo que se nos ha dado. ¿Qué hacemos? ¿Qué construimos? Ahí es donde forjamos nuestro propio destino, dentro de ese gran sentido de la vida. Y cuando nos agobiamos, recordad esa imagen. Usted está aquí, cálmese un poco. Calma, calma, que la vida es para vivirla, no para padecerla. Y voy a acabar con una... No he podido... Se lo he revelado a María Dolores al final, porque María Dolores es una gran amante de la poesía. Y entonces le he dicho, digo, María Dolores, he traído una poesía de Tagore. Tagore, no sé si lo conocéis, era un poeta hindú. El nombre, sabéis, siempre se me traba la lengua. Rabindranath. Es que siempre se me dice Tagore. Era hindú al principio del siglo XX, coetáneo de Gandhi, pero tenía unas frases, pero unas poesías muy profundas y también muy comprometidas con su tiempo. Pero esta se llama Nuestra cita con el destino. Y si os parece, yo voy a acabar con esta poesía de Tagore. Nuestra cita con el destino, donde la mente está sin miedo y la cabeza se mantiene en alto, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no ha dividido en fragmentos por estrechos muros domésticos, donde la palabra sale de la profundidad de la verdad, donde el esfuerzo incansable estira sus brazos hacia la perfección, donde la clara corriente de la razón no ha perdido su camino entre la lúgubre arena del desierto del hábito muerto, donde la mente es conducida hacia adelante por ti, hacia un pensamiento y una acción cada vez más amplios, hacia ese cielo de libertad. Padre mío, deja que mi país despierte. Muchísimas gracias.